MLP Fanfic. Abandonad toda esperanza, vosotros que entráis aquí. Hace algún tiempo, cuando yo era apenas un niño, tuve el sueño de volar por el cielo. Lo imaginé como una experiencia fantástica, coquetear con el espacio infinito y bailar con las nubes. Luego volé a Cuba una vez y mi deseo creció. Me habían dado un primer plano de ese sueño, lo que es con mi linda carita pegada a la ventana todo el tiempo. Honestamente podría decir que había apreciado el vuelo más que el resto de nuestro viaje. Esto puede haber jugado un papel en lo que había elegido como una futura carrera. Por supuesto, ya entonces había habido momentos bajos. Por ejemplo, mi maestra, ese viejo grifo sin plumas, en quinto grado me había dicho que yo era un soñador tonto. Oh, los nervios. Me había hundido en un coma de angustia durante semanas después de ese truco. Zumbido, no, lo siento chicos, eso es simplemente quejumbroso incluso para un no pony enloquecido como yo. ¿Dónde estaba? Murmuré, rascándome la barbilla con la pezuña derecha. Oh, sí, la diversión de volar. Bueno, un viejo espíritu de mierda me había golpeado el amor a través de una experiencia cercana a la muerte. Como tal, incluso cuando podía ver todas las amenazas en un perímetro despejado de 5 millas, era un naufragio y mi vuelo también era un naufragio. Seguía esperando ser abordado y arrojado a una espiral descendente hacia la muerte y un destino como comida. Con suerte, mi carne mutante resultaría muy poco apetecible para todos y cada uno de los depredadores. Dicho esto, la sensación del viento en mi pelaje fue francamente impresionante. Me hizo cosquillas. No tenía mucho más de qué preocuparme. Hasta ahora, bueno, yo era una cosa de ponis monstruosos libres, pero también lo era Discord, que prometía el fin de todas las cosas sanas. Es cierto que ya no estaba cuerdo, pero eso no significaba que quisiera que el mundo fuera igual. Además, podía recordar vagamente la preocupación y la culpa nacidas de un sentido de responsabilidades. Sin embargo, lo que me seguía desconcertando y molestando era la falta de su influencia en cualquier lugar que mis ojos pudieran ver. Teniendo en cuenta que aparentemente tenía la vista de un halcón y que estaba a unos pocos cientos de metros en el cielo. Sí. Suspiré, sin molestarme siquiera en dar una explicación. De todos modos, estaría completamente equivocado, sin mencionar que me habría dado dolor de cabeza por nada. Realmente, claramente sería la solución más razonable ignorar el problema hasta que me explotara en la cara. No me gusta cómo expresé eso. Sabes que es verdad, querida. Supongo, le respondí a ese precioso amigo imaginario muerto. Frunciendo el ceño, tuve que esquivar una brisa viciosa antes de prestarle más atención. ¿Cómo estás volando? Sinceramente, creo que deberías dejar de hacer esas preguntas. Madame Bouquet se encogió de hombros, sin dejar de flotar a mi lado. Mi cerebro sigue tratando de darle sentido a esta situación. Sé que es una tontería, especialmente cuando mi propia voz resonante de la Legión sigue recordándome todo lo que hice y me había hecho. Me encogí de hombros, dejando los horrores en el fondo de mi mente, de algún modo. Con los ojos muy concentrados en un punto en el horizonte, me negué obstinadamente a pensar en otra cosa que no fuera mi objetivo de Ponyville. Si hubiera un lugar en Equestria en el que pudiera divertirme y tal vez darle sentido a cualquier cosa, sería allí. El hecho de que las 6 amigas vivieran allí y fueran la única defensa contra la discordia no influyó, lo prometo. No es que me asustara una mierda la mera mención de su nombre y que una exposición prolongada a los recuerdos de nuestra experiencia compartida me hiciera querer rezar al dios del sol Ra. No, nada de eso. Pero la idea de que él era libre me hizo luchar con mi vejiga por el dominio. ¿Cuánto tiempo falta para llegar a Ponyville? 1 hora, 15 minutos y 32 segundos, ese fue el tiempo que tardé en volar hasta allí, incluidos los episodios de pánico volando a alta velocidad y las imitaciones lentas cuando el viento estaba en mi contra. El tiempo que pasé en esa estatua me había dado una capacidad admirable para contar el paso del tiempo. Un reloj sería celoso, lo cual era un hecho que me enorgullecía un poco. ¿Quién podría jactarse de obtener una reacción de un objeto inanimado por puro aburrimiento? Yo, ese es quien. Eso explicaría muchas cosas. Cállate, Madame Bouquet. Lo juro, ese contenedor se estaba volviendo más y más atrevido por minuto. Volviendo a asuntos más importantes que un cubo de metal que golpea mi salud mental, estaba a la vista de la ciudad predestinada, donde me esperaba mi destino o la falta de ese destino. El éxtasis subió dentro de mi pecho, llenó mis venas y bailó al son de la música pop al verlo. Olas de alivio se estrellaron contra mi mente atormentada. Podría decirme a mí mismo que estaría bien. Y lo que es más importante, podía creerlo. ¿Está bien? Está bien. Concéntrate, yo.
Susurré rápidamente, temblando de emoción. Primero, tengo que contarles a las chicas sobre Discord, posiblemente sin ser asaltadas a la vista. Eso probablemente cortó a Rainbow Dash y a Plejack. Tengo que hacer las cosas, así que olvidémonos de Pinkie y Fluttershy, incluso si es tan tentador simplemente abrazarlas y gritar para siempre mi alegría eterna. Rarity podría hablar demasiado de mi apariencia, especialmente si le da un idea a Ana, así que eso deja, Crepúsculo. Oh dulzura del gran pato. Soy un cliché, Gary es tú, dije la inevitable verdad. Podría vivir con eso, dominado, especial y posiblemente enganchado con un personaje principal. No me gustaría leerlo, pero no me importaría que me pasara a mí. Excepto por esa parte de la conexión, la relación con los ponis se mantendría estrictamente profesional. Oh, por favor, dime, ese no es el tipo de demanda que Discord me hizo. Jaja, sí, ¿a quién estoy engañando? Todos sabemos que lo más probable es que eso sea exactamente lo que dices. ¿Qué es eso? Murmuré, mis ojos fueron captados por una visión de lo más inusual. Justo al lado de Ponyville, estaba este gigante, cráter humeante. Mis ojos se abrieron de par en par y me sumergí hacia el lugar del desastre. Esto tuvo que ser culpa de Discord. ¿Era un cometa? ¿O una invasión alienígena? ¿Oh, demonios? ¡No! Si hubiera xenomorfos aquí, encontraría una cocatriz y volvería a ser una estatua. ¿Qué estoy diciendo? Pensé un momento. Nunca más. Usaría la cocatriz para convertir a los xenomorfos en estatuas. Ahí, una solución sensata e inteligente. Hacía tiempo que no se me ocurría uno de esos. Como el suelo se acercaba rápidamente, me puse a trabajar en un buen aterrizaje, ignorando la parte de mí que se maravillaba con otra idea sensata. Para lograr este objetivo, recuperé un poco de altura, aunque solo fuera para perder la velocidad terminal que había alcanzado al principio con mis reacciones instintivas. Luego, incliné mi cuerpo hacia la izquierda, dejando que el viento y las leyes de la física me hicieran dar vueltas en el cielo. Este lento deslizamiento me hizo sentir ridículo, completamente inepto en el vuelo. Las imágenes del aterrizaje abrupto de Rainbow Dash con pocas repercusiones fueron recordadas mientras permanecía rígido por el estrés. Todo mi cuerpo permaneció tan quieto que comencé a perder la sensibilidad en mis extremidades. Con los latidos del corazón rápidos y escandalosamente fuertes, al menos para mí, miré el cráter que se hacía más y más grande con cada metro de altura que perdía, con cada círculo lento a su alrededor. Su existencia humeante era aterradora, una herida gigantesca en la tierra y un insulto a la tierra de Equestria. Los humos subían, desestabilizándome de vez en cuando y convirtiéndome en un desastre hasta que volví a mi aproximación de aterrizaje. La vista era una señal de desolación. Este lugar parecía muerto. Me tocó la fibra sensible al mirarlo. Entonces, ¿por qué, en nombre del gran castor, no pude apartar la mirada? Una fuerza invisible tiró de mí, alcanzando mis extremidades y mis alas. Hizo que los latidos de mi corazón se dispararan, alcanzando un nivel peligroso, al darme cuenta de que era parcial a las sugerencias que susurraba en mis oídos. Dulces nadas e impulsos de aceleración, palabras tentadoras sobre la falta de dolor, la falta de miedo. Solo había una cosa en este mundo o en el otro que me tentaría más que eso. Sin pensarlo, me incliné hacia adelante, lanzándome de cabeza al cráter. Ni siquiera mis abrumados gritos de pánico pudieron perforar ese velo de tentación. Había un poder absoluto en juego aquí. El suelo se fue acercando, y más cerca. Solo en el último momento mis instintos de supervivencia dominaron mi mente nublada y puse todas mis fuerzas en amortiguar mi caída con mis alas, esperando una desaceleración en el último segundo. Dolor. Un sufrimiento irreal arrancado de mis omóplatos, en la base de mis alas desparejas, haciéndome gritar, solo para ser interrumpido por el aterrizaje. Agonía. Grité, lanzándome hacia la tierra oscura y las cenizas, nubes oscuras levantadas por mi caída. Eclipsó mi visión por completo, ya borrosa por el dolor que había explotado dentro de mí. El calor se filtró a través de mi cuerpo, pero no pude identificar su fuente. No podía decir si era del suelo humeante o de la sangre de mis heridas. Gemí, con la voz débil y áspera. Debería haber sabido que esto me iba a explotar en la cara. Es lo que obtengo por pensar en mí mismo, bueno, tosé. El único beneficio de esta nueva carga de mala suerte era que había identificado la fuente de la tentación. La discordia había estado aquí. Podía saborear las secuelas de su presencia, como un olor fétido y podrido. Nadie me convencería de que estaba imaginando este sentimiento opresivo en mi pecho. También tuve experiencias pasadas para compararlo. Sin embargo, él no estaba aquí.
Ya no. No es difícil adivinar por qué había un cráter perfectamente esférico aquí entonces. Supongo que se dieron cuenta entonces, susurré, probando cuál de mis piernas podía soportar algo de peso. Al intentar ponerme de pie, el dolor alcanzó un nuevo pico y me desplomé, jadeando. Esto no fue bueno. ¿Qué tan graves fueron mis lesiones? ¿Potencialmente mortal? Sí, sonaban potencialmente mortales. Escucha ese crujido enfermizo que hace cuando muevo mis alas. Crujido. Mierda. Eso dolió. Gemí. Soy tan idiota, me reí, sin humor. No había competencia sobre quién era el tipo más tonto de ambos lados de esos portales que hizo de... Dejando que el dolor disminuyera, me acosté boca abajo, absorbiendo un poco de calor del suelo, para no empezar a sentir un frío familiar y mortal. No ayudaría, por supuesto, pero al menos hizo que la experiencia fuera menos desagradable. ¿No puedo volver a un estado más maníaco para mis últimos momentos? Pensé, deseando que la locura me alcanzara. Sin embargo, no tuve tanta suerte, parecía estar bastante lúcido, incluso si el racional lo empujaba. Así que mis opciones son, esperar en este lugar para morir o pasar por un dolor infernal solo para tal vez recibir atención médica. Cerré los ojos, dejando que mis sentidos se embotaran. El mundo se había ido. No había nada más que el sonido de los latidos de mi corazón, una tranquilidad solitaria y rítmica como de mi estatus entre los vivos. Me pareció que ya podía sentir que se me escapaba. Entonces, en esta pretensión de vacío, algo más se enconó. No era la respuesta tonta que mi mente había tomado como un hábito para protegerse. Era solo un fuego, ardiente y furioso, y la razón por la que todavía estaba vivo. Sí, no morir hoy, gruñí, cruzando las piernas una vez más. Con la mandíbula grabada en piedra para evitar que me arrancara la lengua de un mordisco, empujé las 4 piernas simultáneamente, ignorando el dolor de ponerme de pie. Entre 2 respiraciones cortas y rápidas, gruñí. No quiero. Poco a poco, con cada paso siendo un gran ejemplo de tortura, comencé a salir de este infierno humeante. Con la cabeza todavía nublada por el susto, no podía concentrarme muy bien en otra cosa que no fueran las órdenes que enviaba a mis piernas. No me rendía. La tierra era friable, me di cuenta de improviso. El hecho me pareció importante, pero no pude procesarlo. Simplemente puse otra pezuña delante de la otra, haciendo todo lo posible para evitar que mi ala izquierda cojeara del suelo. La empinada colina que había que subir no me hacía ningún favor. Pasaron unos minutos y yo jadeaba fuertemente, mis ojos se cerraban solos, sin mencionar que sentía frío. Frío. Sobre esta tierra aún abrasadora. Nunca sabría, más tarde, si mi fuerza de voluntad me falló o si el suelo mismo cedió, pero en mi siguiente paso, resbalé. Al instante, mi cuerpo se deslizó, arrastrado por las cenizas y la gravedad, creando nuevas lesiones y agravando las antiguas. Tocar fondo rara vez se había sentido tan literal. Y doloroso. Dejé escapar otro grito, menos potente que los anteriores. También se estaba volviendo difícil hacer esto. Sin embargo, un suave gemido no escapó de mi boca, sino de la de otro. Sobresaltado, me alejé de un salto, o lo intenté. Mi patético intento solo terminó conmigo cayendo contra el suelo, evitando por poco morderme la punta de la lengua. Desde mi posición en el suelo, me sentí especialmente vulnerable a este nuevo enemigo, tanto que me acurruqué a la defensiva, con la cola colocada inútilmente entre nosotros. ¿Quién está ahí?, pregunté, estremeciéndome al oír la voz de 10 ponis superponiéndose. Esta voz demoníaca mía realmente podía destruir cualquier oportunidad que tuviera de no parecer amenazante. Por otra parte, para parecer amenazante, probablemente se necesitaba al menos algún tipo de contacto entre yo y algún pony más. No pude ver a ningún otro ser vivo aquí. ¿Hola? Lo intenté de nuevo, sonando bastante inseguro. Tal vez lo había soñado. No sería la primera vez, ni sería sorprendente. Sin embargo, contra todas las evidencias, una vez más la voz, familiar, resonó en mis oídos, hablándome de dolor y fatiga. Además, me reveló la ubicación de su dueño, a mi derecha. Allí, apenas reconocible, había una forma enterrada bajo las cenizas. Cojeando, me dirigí hacia él, la curiosidad y, tal vez, la compasión me empujaron a descubrir la fuente de ese grito de auxilio. ¿Estás bien?, susurré, sintiéndome dolorida la garganta. La forma, más grande que yo por lo menos por una cabeza entera, se agitó al oír este ruido. Desplegó alas blancas, sacudiéndose las cenizas, y trató de ponerse en pie, no muy diferente a lo que yo había hecho antes. No cumplió otro propósito que revelarse completamente a mí. Se me apretó la garganta con el susto. Princesa Celestia.
Salté hacia adelante, obligando a mi maltrecho cuerpo a servir de soporte para el alicornio mientras intentaba levantarlo del suelo. Fracasé y caí de rodillas, jadeando y jadeando con cada nueva ola de dolor. «Lo siento, princesa», murmuré, sin aliento y sin fuerzas. Sus ojos finalmente se enfocaron en mí, llevando un dolor antiguo y lo que me pareció un arrepentimiento. «No, discúlpame, mi pequeño pony», dijo, cerrando los ojos y bajando un poco la cabeza. «La culpa es mía. No pude protegerte a ti y al resto de Equestria de la discordia». No, esto no. Ella no debería disculparse. A mí no. Fui mi culpa, Discord fue gratis, solo mi culpa. Ahí yacía, destrozada, y me pedía perdón. Alcancé un nuevo nivel de autodesprecio. Me costaba hablar, mi habla se veía afectada por mi indignación y mi repugnancia. «Tu nada teto». «Cállate», ordenó ella, con firmeza, pero no exenta de suavidad. Ante eso, no pude evitar seguir su demanda. «Puedo sentir una gran lucha dentro de ti, mi pequeño pony». Ella dio un suave suspiro, su melena se desaceleró. «No, es una lástima que no nos hayamos reunido antes». «¿Qué estás diciendo?» No entendía. «Esto es todo lo que puedo hacer por ti», susurró, mientras su pelaje comenzaba a emitir un tenue resplandor. Antes de que pudiera preguntar, una luz brillante me cegó, haciéndome silbar y tratar de ocultar mis ojos detrás de mi pezuña derecha. Pequeños picores recorrían todo mi cuerpo, como si se tratara de una sensación de cosquilleo exagerada. La sensación fue desagradable, incómodo y, francamente, se sintió inquisitivo hasta el punto de invadir la privacidad. Sin embargo, comprendí lo acertada que era esa concepción cuando mis alas rotas se rompieron en algunos lugares, brutalmente. El grito que estaba a punto de soltar fue interrumpido por la reparación de los huesos de mis piernas. Empecé a destrozar, a luchar contra la luz, aunque sabía que sería beneficioso para mí a largo plazo. Por inútil que fuera, mi cerebro quería que sucediera. Esto puede ser curativo, pero, maldita sea, fue doloroso. Implacable, Celestia obligó a que el hechizo continuara hasta su final natural. Cuando finalmente la luz se desvaneció, estaba como nuevo. Oh, ya sabes, también cómo sería este extraño cuerpo de Swish en su estado original. Mi vista permaneció oscurecida por esta agresión anterior, parpadeando solo logró la más mínima mejora. Mis otros sentidos permanecieron, afortunadamente, intactos. Como tal, di un paso adelante, más cerca de la princesa, cuando la escuché dejar escapar un breve suspiro, seguido de un ruido de caída. «¿Princesa?», pregunté, tratando de olerla en aquel lío quemado. Yo, era demasiado débil para levantar su hechizo, susurró entre unas cuantas respiraciones entrecortadas. A través de él, pude sentir su frustración y un amor ilimitado por sus sujetos. «Sobrevivirás, mi pequeño pony». Esas palabras, llenas de un amor maternal, me hicieron temer lo peor. «Ocultar», añadió Celestia, con la voz cada vez más débil. Esperaba derrotar a Discord, pero, esperemos que mi fiel alumna y sus amigas lo vuelvan a encarcelar. «Mantente fuera de peligro, mi pequeño pony». Solo entonces mi visión se aclaró. Me quedé atónito y mudo ante la imagen que se me presentó. La princesa Celestia descansaba de lado, con los ojos cerrados, su pelaje blanco puro oscurecido por las cenizas y la tierra, pero lo peor de todo era su melena. El vibrante arco iris de colores se había apagado, tomando un tono enfermizo de gris, con la mayoría de los colores reemplazados por un rosa insípido. Celestia, le puse una pata temblorosa, como para convencerme de que esto era real, que esto realmente sucedió. Ella no estaba muerta, gracias santo en el cielo. Desconcertado, temblando como una hoja en una tormenta, me alejé de la princesa del sol. Planté mis pezuñas firmemente en el suelo, luchando contra una sensación de vértigo. Ella pensó que yo era uno de sus ponis, transformado por la discordia, negué con la cabeza. ¿Por qué los inocentes pagan cuando me equivoco? ¿Por qué los acontecimientos seguían aumentando mi culpa? «Porque me lo merezco», dije, pasándome la pezuña por la melena. «Querida mía, me escucho a mí misma, a pesar de mi voz extraña. Aquí me compadezco de mi destino cuando Celestia acaba de usar lo último de su magia para curarme». El mundo dejó de girar, oscureciéndose. Dentro de mí, la hilaridad comenzó a brotar, las emociones inestables ya amenazaban mi control de la realidad. Lentamente, una sonrisa estiró mis labios, abiertos, demasiado abiertos. Para cualquier pony que estuviera observando, no tenía ninguna duda de que debía haber sido aterrador, aunque solo fuera en combinación con la mirada enloquecida que sabía que tenían mis ojos. Discordia.